Ante todo, el agradecimiento por la invitación a estas jornadas, el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes en este momento, sabiendo que hemos tenido una jornada larga, que a todos nos agota y sin embargo hay numerosas personas que están hoy presentes en esta charla. Y el agradecimiento sobre todo porque se le ha dado un horario central y una trascendencia fundamental a la justicia restaurativa en jornadas de nada menos que de fiscales, también de defensores, lo cual es una señal y un mensaje muy positivo en materia de respuestas mejores por parte del sistema y sobre todo en materia de acceso a justicia para toda la comunidad. Así que mi alegría porque estemos transitando este camino que desde hace muchos años venimos propiciando. Yo voy a hablar, como les mencionaron, de la justicia juvenil restaurativa en la provincia de Neuquén, y hay algunas cosas que las voy a pasar bastante rápido porque en verdad Sandra ha hablado ya sobre los mismos temas que me parece que son los temas que nos preocupan a todos. Y básicamente ella terminó con una frase que involucraba el tema de la paz y yo comienzo con una frase que también involucra el tema de la paz. Nosotros creemos que el nuevo desafío para la justicia penal juvenil es dar a los conflictos que ingresan al sistema la mejor respuesta con vistas a lograr la paz social. La paz social se logra básicamente cuando hay condiciones para que ella se dé. Y la condición necesaria para que exista la paz social es que la solución que se le da al caso sea una solución que pueda ser aceptada por la víctima, que pueda ser aceptada por el imputado y que pueda ser aceptada también por la comunidad como una herramienta válida para resolver el conflicto. Quiero decir esto porque muchas veces, ya Sandra lo mencionaba, se denosta a los métodos alternativos diciendo que son sistemas que consagran la impunidad. Entonces, nuestro mensaje debe ser exactamente el contrario. Es decir, los sistemas alternativos no solo no consagran la impunidad, sino que son un nuevo sistema de responsabilizarse frente al conflicto que genera el delito. La justicia penal tradicional que pensaba en una solución retributiva veía al delito como una infracción a la ley. ¿Qué hace el Estado entonces? El Estado busca las pruebas, el Estado determina la culpa y el Estado fija una sanción. Este es el esquema básicamente de la justicia tradicional, que es la justicia restaurativa. Como vemos, permanentemente a lo largo de todo el proceso penal y a lo largo de todo el juicio penal, lo que tenemos es una mirada puesta en el pasado. La mirada cambia absolutamente en los sistemas de justicia restaurativa. O sea, el sistema de justicia restaurativa ve al delito no como una infracción que ofende al Estado, sino como un conflicto social. Como conflicto social afecta básicamente a la víctima y a la comunidad. A la víctima porque personalmente se ve afectada en sus derechos, pero también a la comunidad, porque en la comunidad el delito le produce inseguridad, le produce temor, y la falta de respuesta ante el delito le genera más inseguridad y más temor. Entonces, a través de la justicia restaurativa,
lo que debemos intentar es tratar de restaurar esos lazos sociales que se rompen, que se desequilibran con la existencia del delito dentro del ámbito social y tratar de que se recupere la paz social. Esto no se puede lograr si nosotros damos una imagen de impunidad y de irresponsabilidad. La única forma de restaurar los lazos sociales es generar programas de justicia restaurativa que impliquen una responsabilidad social, una responsabilización social de todos los involucrados. Siempre los sistemas de justicia restaurativa, así como la justicia penal tradicional miraba hacia el pasado, la justicia restaurativa mira hacia el futuro, mira hacia la forma como se va a lograr ese restablecimiento de la paz social y la recomposición de los lazos sociales. Cuando los que nos hemos dedicado históricamente al derecho penal, sabemos que hablamos desde hace muchos años de la necesidad de establecer una política criminal racional. Y una política criminal racional, ¿qué quiere decir? Que el juicio debe ser un último recurso, así como es un último recurso la imposición de la pena al infractor. Ahora, cuando hablamos de último recurso, no quiere decir que todo el resto se archive, se reserve, se expulse del sistema sin dar ninguna respuesta. Creo que el gran desafío que nosotros tenemos dentro del sistema penal es usemos el juicio como último recurso, pero todo lo que queda en el camino merece tener una respuesta. Cuando una víctima concurre a hacer una denuncia, está esperando una respuesta de parte del Estado, está esperando una respuesta de parte de nosotros, funcionarios públicos que pertenecemos al sistema penal. Y el hecho de que no haya ninguna respuesta genera una tremenda sensación de impunidad y de inseguridad en la comunidad. Entonces, es nuestra responsabilidad dar una respuesta, que quizá no sea la respuesta del juicio y de la imposibilidad, de la imposición de una pena, pero sí que haya algún tipo de respuesta y algún tipo de responsabilidad por parte de quien se encargó de quebrar los lazos sociales y de romper la paz social. Es por eso que dentro del sistema penal, en todo sistema penal de última ratio, donde se tome al juicio como la última respuesta y como la última solución a la imposición de pena, deben existir vías alternativas previas para la resolución del conflicto de fondo. Y dentro de esas vías alternativas, la víctima debe ser protagonista de la solución. La víctima debe ser convocada, debe ser anoticiada y debe ser consultada respecto de la mejor solución para su conflicto. Para eso nosotros debemos tener las herramientas adecuadas como para comunicarnos adecuadamente con la víctima y explicarle cuáles son los objetivos y los alcances de este tipo de programas. ¿Cuáles son los objetivos de la mediación penal? En primer lugar, tratar de resolver un conflicto social, resolverlo de un modo que respete los intereses y los deseos de los involucrados y, como decíamos, sin generar sensación de impunidad. Quiero decir que el tema de la impunidad no solo es un mal mensaje hacia la comunidad, sino que es también un mal mensaje hacia el propio imputado. El imputado no recibe una respuesta, sobre todo si es un joven, si es un adolescente. No es un buen mensaje decirle infringís la ley penal y no pasa nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de no generar sensación de impunidad, no solamente nos estamos refiriendo al problema de la comunidad, sino que incluso nos estamos refiriendo al imputado y nos estamos refiriendo a sus familiares y nos estamos refiriendo a sus allegados y nos estamos refiriendo a los que también salen con él a lo mejor a cometer hechos delictivos. No es ningún buen mensaje decir seguí por ese camino porque total no va a haber ninguna respuesta. Creo que el tema de no generar una respuesta que implique impunidad es importante y creo que nosotros cuando
usamos el juicio como última ratio, pero no damos respuestas alternativas al resto, estamos dando un mensaje de impunidad. Por eso es tan trascendente que existan las vías alternativas. Ahora, ¿por qué mediar en materia penal juvenil? Ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que evidentemente vamos a mediar porque es una solución que sin lugar a dudas contribuye a la paz social. Ese sería, digamos, un motivo que intuitivamente todos buscamos. Pero además, mediamos en materia penal juvenil porque es una solución que está absolutamente de acuerdo con lo que nos indican tanto la normativa constitucional como los tratados internacionales sobre la materia. La Convención de los Derechos del Niño se dice habitualmente que saca al niño de su lugar de objeto de protección y lo convierte en un sujeto de derechos. Consagra el derecho a ser oído del joven, del adolescente, consagra el derecho a tener un proceso penal con defensa, un proceso penal justo cuando es acusado de cometer un delito, que no con la excusa de protegerlo se terminan cercenando sus derechos. Perfecto, pero cuando nosotros decimos que el niño deja de ser un objeto de protección para pasar a ser un sujeto de derechos, estamos diciendo también que un sujeto de derechos es alguien que tiene responsabilidades. O sea, un sujeto de derechos no es un mero ente receptor de derechos, sino que es además un sujeto que se responsabiliza por sus actos. La única forma de insertarse socialmente como un sujeto es ser responsable. Y la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 40, nos da una serie de pautas de cómo vamos a resolver los conflictos o cómo debemos resolver los conflictos que se generan cuando un joven, un adolescente, es infractor de la ley penal. Estas pautas que están en la primera parte del artículo 40 nos dicen que nosotros tenemos que buscar soluciones que fortalezcan el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. También el mismo artículo 40 dice que estas soluciones que nosotros demos a los jóvenes que infringen la ley penal deben promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Quiero decir que ningún mecanismo del sistema penal cumple tan acabadamente con la Convención de los Derechos del Niño como las vías alternativas, especialmente la mediación penal. Son medidas resocializadoras, pero son medidas que hacen responsabilizarse al joven, entender los derechos humanos de las otras personas que se ven involucradas, entender los derechos de las víctimas y empezar a respetar los derechos humanos y las libertades de los terceros. Por lo tanto, la solución de la mediación penal y del resto de las soluciones alternativas, evidentemente la justicia retributiva es una respuesta que es absolutamente respetuosa de la normativa internacional en materia juvenil. Y en materia penal juvenil, básicamente, porque el artículo 40 es directriz en materia penal juvenil. Yo les voy a explicar brevemente cuáles son los pasos que nosotros seguimos en Neuquén para mediar penalmente. Pero voy a hacer hincapié en algunos pasos que me parecen que son fundamentales. Este paso, por ejemplo, es un paso básico y ya Sandra habló sobre ese tema, la selección del caso por parte del fiscal. La selección del caso es fundamental. No se puede enviar todo lo que tenga una pena menor de, no se puede no enviar todo lo que tenga una pena mayor de.
La mirada del fiscal sobre el caso y sobre las características del conflicto es fundamental, es el primer paso fundamental para que la mediación tenga éxito y no fracase. O sea, no hay que tener miedo de enviar quizá un caso, aunque el delito, la carátula, como dicen, sea grave si nosotros advertimos que el caso puede ser mediable, ni tampoco hay que enviar casos que por ser unas amenazas simples parecerían absolutamente mediables, pero que por las características de los sujetos involucrados sabemos que no se van a poder mediar. Entonces, este paso es fundamental, la selección del caso por el operador, básicamente por el fiscal. Bueno, después se hace la remisión al programa de mediación, el programa invita a la víctima y al imputado, se hacen entrevistas individuales con la víctima y con el imputado. En lo posible se logra un encuentro entre la víctima y el imputado. Y luego se hace el acuerdo o acta compromiso. Este es otro punto en el cual yo me quiero detener porque nosotros en la provincia de Neuquén hacemos mediación penal, pero digamos que existe una mirada más amplia que la simple mediación penal, sería más bien justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa también implica la posibilidad de que un joven que quiere comprometerse cuando la víctima no concurre o no comparece, puede hacer un compromiso personal a través de lo que nosotros llamamos un acta compromiso, en donde el joven asume algún compromiso social o comunitario y el programa controla que ese compromiso se cumpla. Este tipo de solución, por eso hablamos de justicia restaurativa y no solo de mediación penal, porque abarca casos en donde no se hace estrictamente mediación, sino que se hace otro tipo de restauración. Luego viene el cumplimiento del acuerdo o compromiso y nosotros tenemos desde no hace mucho tiempo un sistema de seguimiento de que se cumpla el acuerdo o compromiso, ya que si bien normalmente los acuerdos son acuerdos muy puntuales sobre cuestiones que se cumplen en un tiempo bastante breve, igualmente a veces existe la necesidad de constatar primero si el acuerdo se cumplió y segundo, si hubo reincidencia posterior por parte del joven. Para eso es importante el seguimiento, incluso para hacer un estudio de cómo funciona y cómo evoluciona este sistema. Y luego viene la devolución del caso ya mediado o solucionado a través de un acta compromiso al sistema penal para que produzca los efectos sobre el proceso penal en el que tuvo origen. Esto amerita también un comentario, ¿no es cierto? Siempre este tipo de mediación o solución alternativa penal va a producir algún efecto sobre el proceso. Las características de la mediación penal en Neuquén es que es voluntaria, es decir, no hay una notificación bajo apercibimiento, no hay ninguna sanción si las personas no concurren. Esta voluntariedad hace que haya que hacer una convocatoria que para ser eficiente requiere de un esfuerzo por parte de los operadores para que puedan, ¿no es cierto?, llegar a buen término. Deben llamar, deben convocar, deben explicar los alcances del sistema, porque si no, obviamente la gente prefiere no concurrir. Es gratuita para los involucrados y es multidisciplinaria porque hay mediadores de distintas disciplinas de base. Y las consecuencias que produce, la consecuencia principal es el archivo aplicando un criterio de oportunidad, o sea, antes de que
digamos, tome estado jurisdiccional el caso, el fiscal la archiva aplicando un criterio de oportunidad. Si el caso ya ingresó dentro del sistema y se media con posterioridad, puede existir la posibilidad que a lo mejor en el marco del proceso se llegue a una mediación posterior y entonces implicará un sobreseimiento. Y finalmente, en el caso del sistema penal juvenil, como la ley 22.278 prevé la posibilidad de una reducción de la pena o directamente de un relevamiento de la pena, y una de las condiciones, por ejemplo, es la reparación a la víctima, el hecho de una mediación incluso posterior a la declaración de responsabilidad puede llevar a un relevamiento o a una reducción de la condena. Esto es lo que les decía recién, no hay mediación penal si no produce alguna consecuencia sobre el proceso penal. Esto es importante que lo tengamos en cuenta también para que no se desvirtúen los objetivos de nuestros sistemas. Muchas veces los sistemas han empezado como sistemas de mediación penal y después terminan haciendo mediación comunitaria, mediación escolar, mediación familiar y de penal nada. Porque, bueno, es más seductor quizás hacer otro tipo de mediaciones, no digo más fácil, pero sí involucrarse con el sistema penal y con las consecuencias sobre el proceso penal quizás requiere otras condiciones y por eso vamos a ver lo del perfil del mediador. El perfil del mediador penal juvenil debe, ante todo, tener una buena formación de base. No decimos, pueden venir de distintas disciplinas, pero deben contar con una buena formación de base. Deben contar con especialización en mediación y también deben tener una adecuada preparación para el abordaje de niños y adolescentes. No cualquier persona, a lo mejor es un excelente profesional, pero es difícil a veces entender el lenguaje adolescente, comunicarse con un adolescente, saber qué es lo que quiere decir. Los adolescentes son a veces monosilábicos, es complicado comunicarse con ellos. Entonces, debe tener el mediador penal juvenil una adecuada preparación para este tipo de abordaje. Dentro del perfil del mediador, dentro de los puntos críticos que se tienen que tener en cuenta en una mediación penal juvenil, es que la confidencialidad es más estricta que en otro tipo de mediaciones, que los menores de 18 años tienen un plus de garantías que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de mediar, que el equilibrio de poder es más complejo, tanto respecto de la víctima como respecto del propio imputado. No siempre la víctima es más poderosa que el adolescente con el que vamos a mediar. A veces la víctima tiene miedo de ese adolescente. Entonces hay que estar muy atento a la forma como se va a producir el equilibrio de poder cuando mediamos en materia penal juvenil y hacerlo sin prejuicios. La responsabilidad civil y penal es más limitada que en los casos de adultos. Los padres y tutores tienen responsabilidades respecto de los hechos de sus hijos o pupilos. Todas estas cosas se tienen que tener en cuenta porque son condiciones especiales que tiene la mediación penal juvenil y que no tienen por ahí la mediación de adultos, donde el adulto se responsabiliza por sí mismo. El acuerdo, entonces, que se firme, tiene que considerar todos estos aspectos. Y es por eso que decimos que mediar en materia penal juvenil no es una cuestión de buena voluntad, sino que requiere de una adecuada formación. Hay muchas personas que a veces tienen el deseo de colaborar, de ayudar y les gustaría a veces y se ofrecen para hacer mediación penal juvenil, pero en realidad carecen de la formación adecuada para hacerlo. Entonces los programas tienen que tener muy en cuenta que hay que tener una formación, el mediador penal juvenil tiene que tener una formación adecuada. Lo ideal sería comediar en forma multidisciplinaria, es decir, que haya también psicólogos, docentes, asistentes sociales que colaboren con el mediador, pero el equipo debe contar con abogados por las cuestiones jurídicas que están involucradas.
Es decir, no podemos nunca descartar la mirada jurídica por los intereses y por los efectos que este tipo de mediación va a producir. También, bueno, lo que ya dijimos, que debe haber un seguimiento y un monitoreo adecuado de casos. Entender que la mediación penal juvenil no es un sistema de impunidad, sino que es un sistema de responsabilidad y de responsabilidad de todos los involucrados. Porque la víctima también asume responsabilidades al concurrir a la mediación. Se involucra con el caso, contribuye a la solución. Entonces, todos los involucrados tienen un nivel de responsabilidad frente a la solución del conflicto. Y es importante hacerles ver la trascendencia que esta responsabilidad tiene en el hecho de la mediación. Yo insisto en esto porque me parece que es fundamental. No se puede mediar si no existe responsabilidad y compromiso con la solución por parte de todos los involucrados. Y una reflexión que siempre hago es que no hay delitos mediables, sino que hay casos que se pueden someter a mediación. Esto porque a veces nosotros, sobre todo los que somos operadores del sistema penal, nos dejamos llevar por el título, por la carátula, por lo que dice la primera mirada. Tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una mirada más profunda y ver si el caso puede o no mediarse. Les dejo ahora una pequeña estadística. Casos derivados a mediación son las columnas celeste clarita. Como ustedes ven, bueno, en los primeros años se derivaron pocos, después se empezaron a derivar más. Y lo que sí ha ido creciendo en general es el número de casos resueltos en la instancia de mediación. Quiero decirles que de unos 1.200 casos que ingresan al sistema penal juvenil en la provincia de Neuquén, más o menos más de 400 van al programa son derivados al programa de mediación. Esta política digamos, de asumir las soluciones alternativas como una parte trascendente, fundamental del sistema penal, es una política del Ministerio Público Fiscal que se inicia en el año 2002. En ese momento el fiscal del Tribunal Superior de Justicia aprueba un reglamento de mediación que se envía desde la Fiscalía de Delitos Juveniles se inicia entonces la mediación penal juvenil en Neuquén. La mediación penal juvenil en Neuquén tiene 10 años ininterrumpidos y es uno de los programas más viejos, aunque nosotros las primeras mediaciones las vinimos a ver en el departamento de San Martín, como decía Sandra. Esto se basa en... Un segundito, por favor. Esto se basó en un acuerdo marco que existía con el Poder Ejecutivo y los primeros mediadores provenían del Centro de Atención a la Víctima del Delito. A partir del año 2007, el Poder Ejecutivo comenzó a extender la mediación a otras áreas, utilizando los mediadores del programa, que entonces dejó de depender del Centro de Atención a la Víctima del Delito y pasó a ser una dirección independiente. En el 2011 se aprobó en Neuquén la reforma procesal penal que prevé la mediación penal también para los adultos. Es decir, que nosotros a partir del año 2014 vamos a tener mediación penal también para adultos, cosa que hoy no existe en la provincia de Neuquén. Y el Ministerio Público Fiscal entonces dio un salto fundamental. En el 2012 se comienza la adaptación a la reforma y nosotros este año cambiamos de procurador, cambiamos de fiscal general y el primer anuncio que hizo el nuevo fiscal fue que
se iba a crear un programa de mediación penal juvenil y de adultos que comenzaría ya a funcionar en 2013 en el ámbito del Poder Judicial. Creemos que es una excelente noticia que estos métodos alternativos se estén potenciando y que se estén potenciando sobre todo desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal como una forma de acceso a justicia y de respeto a los derechos humanos tanto de las víctimas como de la comunidad. Nada más. Gracias.